Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Live Session Incomex Cloud para el tema de ciberamenazas en América Latina. El día de hoy nos acompañan María Isabel Peña y Eduardo Chavarro Valle. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Marcela, muchas gracias. Buenas tardes. Te agradezco mucho el tiempo. Mi nombre es María Isabel Peña. Yo soy Product Manager Regional de Ciberseguridad en Incomex Cloud. Y realmente me complace presentarles el día de hoy a Eduardo Chavarro. Él es un especialista de Kaspersky, una persona con muchos años de experiencia. Una persona con mucho conocimiento acerca de todo lo que tiene que ver con lo que son ciberamenazas. Eduardo hace parte del grupo GERT de Kaspersky, él les va a comentar un poco más acerca de lo que hace el equipo, pero quiero contarles que es una persona realmente que tiene muchísimo conocimiento, así que es un placer tenerlo hoy aquí. Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación, por tu participación y bueno, te cedo el micrófono para que puedas empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel y Marcela. Primero que todo, agradezco la invitación y el espacio que nos dan pues, para contar lo que hacemos, lo que encontramos y cómo quienes asisten a esta sesión pues pueden tener herramientas para empezar a identificar cosas y evitar ser víctimas de todas esas amenazas que están latentes, que son permanentes y que vamos a hablar algunas de ellas. Me parece formidable que hablen de mí como alguien que tiene muchos años de experiencia y no muchos años de edad. Llevo varios años trabajando en temas de ciberseguridad. Mi principal enfoque ahora mismo es el análisis digital forense, respuesta a incidentes y la investigación de incidentes en términos generales. Así que es a partir de esta experiencia y de estas vivencias que vamos a compartir algunos elementos importantes en la región que, ténganlo por seguro, tal vez muchos ya lo han visto, pero no lo han podido interpretar de la misma forma, y el objetivo hoy es que quede un poco más claro, más aterrizado, y que a partir de ello pues tomemos medidas y controles que muchos de ellos siempre están al alcance de nuestras manos. Antes de empezar, quisiera compartirles unas estadísticas de 2018. El reporte para 2019 está por salir directamente desde nuestro equipo, que es el Global Emergency Response Team, relacionado con la situación de respuesta a incidentes, específicamente aquellos que nuestro equipo atiende a nivel mundial. Para 2018, esta era nuestra tendencia. Permítame un segundo. Ok. Aquí está. En términos generales, teníamos un alto porcentaje de incidentes asociados principalmente a ataques de ransomware, ¿sí? A este malware que secuestra de alguna forma nuestra información o la información de nuestras compañías, cifrándola, y una vez cifrada, pues nos entrega un mensaje diciendo que si quieres volver a ver tu información tienes que pagar. Ese es en términos generales el accionar de este tipo de malware, ¿sí? De este tipo de amenazas. Y si se dan cuenta, en esta estadística para 2018 el número era pues bastante alto, y de hecho ahora mismo para 2019 e incluso con el periodo que llevamos de 2020, pues estamos hablando de que se ha incrementado en un valor realmente importante debido a una serie de elementos adicionales que han favorecido estos ataques y que vamos a hablar en los próximos minutos. También es importante resaltar el tema de la detección de archivos sospechosos. En esta detección también puede estar incluido el tema del ransomware. Sin embargo, hay dos momentos clave en los cuales piden nuestro apoyo. Uno es aquel en el cual ya han vivido el ransomware, nos llaman y nos dicen pues qué probabilidades hay de que pueda hacerse una recuperación de la información, pero más importante que ello es entender cómo llegó ese ransomware allí, ¿sí? Cómo llegó esa amenaza a una infraestructura en donde había componentes de seguridad, qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, qué no funcionó, ¿sí? Entonces, ese es el valor más importante de la respuesta a incidentes. Sin embargo, también tenemos casos en los cuales la detección y la contención se generan oportunamente, pero queda, digamos,
el interés de entender qué era lo que buscaban al tratar de afectar la infraestructura. ¿Sí? Entonces, son formas diferentes de requerir los servicios, pero que pueden estar incluso sumadas de tal forma que pueden estar asociadas también a incidentes de ransomware o a cualquier otro tipo particular de amenaza, espionaje, robo de información, o algunas otras técnicas independientes que lo que buscan generalmente es obtener datos de los usuarios y de las compañías. ¿Cuáles son las principales técnicas identificadas para 2018 y que realmente se mantienen ahora para 2019 y 2020? En primer lugar, si se dan cuenta, son ataques a servicios de escritorio remoto expuestos en Internet, que increíblemente estamos hablando de una estadística de 2018, pero que ahora en este 2020, cuando esperábamos que nuestro mensaje llegara a todo mundo diciendo que exponer el escritorio remoto era algo crítico, pues nos encontramos con una situación en la que exponer el escritorio remoto era la única forma de mantenerse activo. ¿Sí? Y esto los atacantes también lo vieron, aprovecharon al máximo. Entonces, nuestro mensaje no puede cambiar, sin embargo, tampoco podemos torpedear las necesidades de las compañías, y es en eso en donde queremos compartirle algunos detalles más adelante. ¿Qué otro tipo de vectores iniciales de ataque? La descarga de archivos en sitios web infectados, ¿sí? Porque ahí tú no vas a un sitio que se llama descargamalware.com, ¿cierto? Pero sí vas a un sitio en el que tienes confianza, pero tal vez tú tengas confianza, pero ese sitio no ha tomado las medidas necesarias de seguridad y en algún momento puede ser comprometido, y lo hemos visto con muchísimas compañías, incluso grandes fabricantes, que les ha sucedido. Entonces, no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos en que nuestra navegación es exclusiva a sitios que asumimos han tomado las debidas medidas. Nosotros también debemos tomar las medidas antes de llegar a ellos, de tal forma que una intrusión o una afectación en la seguridad de uno de estos sitios pues no llegue a afectarnos a nosotros, porque simplemente tenemos medidas laxas de seguridad. Los ataques de fuerza bruta, ¿sí? O el password, que sin adivinar la contraseña y el usuario hacer tantas pruebas como le sea posible al atacante. Estamos hablando de servicios expuestos en Internet, ¿sí? Con un número inmenso de usuarios, entre los cuales hablemos de tal vez, no sé, un 1%, que no puede ser un número mucho mayor, exclusivo de atacantes que se dedican a buscar y a intentarlo todos los días, a toda hora, y en algún momento lo van a conseguir. ¿Sí? Entonces, ese tipo de ataques también son muy importantes. Finalmente, la explotación de componentes de malas configuraciones de seguridad, o la otra, de elementos técnicos que tal vez no están debidamente actualizados o configurados. Y finalmente, pues, dispositivos externos infectados, que también no han dejado de ser un vector importante. De hecho, durante esta pandemia se ha vuelto a disparar este vector de ataque como una posibilidad, ya que a muchas empresas atacantes enviaron dispositivos USB con supuestas actualizaciones o software, o con procedimientos específicos para entender y contener la amenaza biológica que está sucediendo, y pues las compañías asumieron que hacía parte de toda esta tendencia, de todo lo que estaba sucediendo, conectaron el dispositivo externo y allí empezaron a suceder otra serie de cosas. También es importante el tema de la geografía de las verticales, ¿sí? En términos de geografía es importante resaltar que, aunque Kaspersky es una compañía pues con su centro en Moscú, y que allí se centra la mayor parte de su operación y sus servicios, pero en términos de respuesta a incidentes, si se dan cuenta, el segundo lugar lo ocupa América Latina, por encima de Europa, del mismo Estados Unidos. Es decir, algo está pasando en nuestra región, ¿sí? Algo importante, y debemos tomar atención, debemos tener mucho cuidado respecto a ella. No debemos bajar la guardia, pero tampoco debemos ser paranoicos, ¿sí? Es importante que reconozcamos que hay riesgos, y entre más sepamos de ellos, pues mucho más nos vamos a preparar para enfrentarlos. ¿Qué verticales son las que solicitan nuestros servicios en mayor número? Por supuesto, están los servicios financieros, las instituciones financieras en primer lugar, y en segundo lugar también los equipos de gobierno, ¿sí? Las entidades gubernamentales, porque también
en su necesidad, por supuesto, de mantener transparencia y publicar los servicios que son servicios necesarios para los ciudadanos y pues para las instituciones, pues allí generan un campo de acción importante para los atacantes y lo aprovechan pues de todas las formas que les sea posible. Empecemos hablando de intrusiones y lo llamo intrusiones porque es momento de cambiar de alguna forma el cassette. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando hablamos de un incidente de seguridad, en la mente de las personas resalta que hubo tal vez un secuestro de información, un ransomware, entonces un atacante te está diciendo, ¿quieres tus archivos? Dame dinero. O también hubo un sabotaje, ¿cierto? A una infraestructura crítica o a la misma compañía, los mismos servicios de la compañía, generando denegación de servicio, apagando los servicios, dejando fuera de línea los sistemas. O tal vez la fuga de información, ¿sí? Entonces mi compañía está operando normalmente, de un momento a otro los medios o las redes sociales o algún grupo delincuencial nos contacta y nos dice, tuvimos acceso a una base de datos inmensa, tenemos datos de tus clientes y lo vamos a hacer público, o nos pagas, o tal vez no nos pagas, sino simplemente lo exponen y reputacionalmente significa pues un golpe realmente grande para la compañía. Adicionalmente, pues las sanciones a las que tenga lugar el hecho de no haber de alguna forma protegido correctamente o debidamente estos elementos de información personal. Y por supuesto no podemos dejar de lado el tema de los actores avanzados persistentes, ¿sí? Estos actores que de alguna u otra forma pueden tener un interés en mi organización. Pero cuando hablamos de incidentes, la mayoría se centra en estos elementos. Cuando el archivo apareció encriptado y hay una nota de ransomware, cuando apareció un malware, tal vez lo detectó o no lo detectó el endpoint. Cuando la base de datos ya está expuesta, los datos están en internet, todo el mundo los está recolectando y medios, redes sociales, clientes, usuarios, todos los interesados empiezan a hablar de la información, o cuando se detecta que algo ya está pasando dentro de la red y que tiene una complejidad que envuelve elementos de un actor avanzado detrás de ello. Pero siempre, o en el momento en el que estamos ahora, cuando hablamos de estos incidentes, siempre estamos hablando de una brecha, una intrusión de seguridad. Antes de que esto se produzca, generalmente, no en todos los casos, pero ahora mismo, en la gran mayoría, estamos hablando de que antes de que esto suceda, hubo una intrusión, ¿sí?, a mi compañía. Y esa intrusión tiene elementos interesantes. En la mayoría de los casos, esos elementos están relacionados con actividad legítima de la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Un acceso por escritorio remoto de un usuario de la compañía, ¿sí? Utilizó credenciales del usuario de la compañía, accedió a diferentes recursos en la red, reconoció elementos, validó qué tipo de usuario era, y si era un usuario con privilegios altos, privilegios de administrador, pues empezó a acercarse hacia los controladores de dominio. Es decir que un sistema de seguridad basado exclusivamente en malware, en actividad maliciosa, no va a ver esto como una situación de riesgo, porque es un usuario legítimo en la infraestructura legítima haciendo comportamientos que realmente no generan ningún riesgo adicional, pero que posteriormente van a llevar pues a este tipo de situaciones porque aprovechan ese acceso que tienen para tomar control, para desactivar servicios, para desinstalar productos y servicios, para posteriormente tener todo el alcance y la libertad de hacer cualquier tipo de estos objetivos. Uno de los principales, como les decía, es el escritorio remoto RDP, Remote Desktop Protocol de Microsoft, y que está siendo constantemente escaneado en Internet, ¿sí? Estamos hablando de escaneos al servicio, más no al puerto. Técnicamente, este servicio está asociado a un puerto, así como nosotros navegamos en Internet y siempre vemos que es el puerto 80. El escritorio remoto está asociado al 3389. Entonces muchas compañías dicen, yo lo voy a cambiar, lo voy a exponer en otro servicio. Con eso un ataque masivo no va a llegar a mí.
pero sí va a llegar porque es que el escaneo masivo ya no se enfoca en los puertos, sino se enfoca en los servicios y va a verificar todo lo que requiera. Una vez que encuentran este servicio, pueden hacer diferentes ataques. Uno, fuerza bruta, esa posibilidad de intentar hacer tantos intentos como sea posible, pero si la contraseña, si los usuarios expuestos sean tal vez muchos, y adicionalmente las contraseñas de estos usuarios son muy débiles, hacen parte tal vez de un diccionario, pues eso no les va a tomar demasiado tiempo, va a ser prácticamente inmediato. Y es allí donde entran los ataques de diccionario, es decir, en términos de fuerza bruta se empieza a probar palabras aleatorias, pero en términos de ataque diccionario se empiezan a probar palabras específicas. ¿Por qué? Porque es que el atacante sabe que la compañía acostumbra a nombrar sus sistemas como personajes de las Guerras de las Galaxias. Entonces la contraseña de seguro puede ser un personaje de las Guerras de las Galaxias. Además ya comprometió una cuenta y sabe que la contraseña siempre es el nombre del personaje y el año. Y al final un carácter especial, pues porque nos obliga, entonces puede ser un asterisco, numeral, interrogante. Entonces ya no hay que adivinar un número muy alto de contraseñas, porque ya como se reconoce el esquema, lo aprovechan en ese sentido y generan diccionarios, que hay herramientas que automatizan esa generación de diccionarios basados en las propuestas, ¿sí? o en los patrones identificados para construir las mismas. También es importante las contraseñas divulgadas, es decir, ataques que hacen a otros servicios, a otras compañías y que se exponen públicamente en Internet. Yo particularmente tenía la tranquilidad de alguna forma de que estaba usando una contraseña fuerte y en algún momento, no en una, sino en varias fugas de información de servicios en los cuales yo me encontraba inscrito, esas contraseñas fueron expuestas y expuestas en texto claro. Entonces, la tranquilidad que yo tenía en mis contraseñas cambió porque tuve que ir a modificarlas todas. Y es algo en lo que nosotros no podemos caer, ¿sí? Las contraseñas tienen... Sí, ¿aló? Las contraseñas tienen unos elementos particulares de configuración, pero adicionalmente tienen unos elementos interesantes de actualización. Yo no puedo estar actualizando mi contraseña cada 5 años o cada 20 años, porque de seguro ya hace parte de un diccionario de datos y en algún momento me voy a exponer yo mismo por no tener un buen control sobre esto. ¿Qué sucede después de que de alguna forma consiguen el acceso? Consiguen los datos de acceso, acceden a la infraestructura, hacen procedimientos de enumeración y expansión, es decir, identifican qué hay dentro de la infraestructura, qué alcance tiene, si hay redes adicionales, si hay conexiones con terceros, por ejemplo, y tratan de aumentar su alcance. Y posteriormente, y es algo bien interesante, la mayoría de ataques de grupos grandes de ransomware ahora mismo están siendo entregados en los sistemas de forma manual. Es decir, el atacante no automatiza todo este esfuerzo, sino lo automatiza por partes. Una vez que, digamos, su aplicación o su exploit o sus elementos técnicos le dicen, ya tengo acceso, él toma control del sistema de tal forma que es los controles de seguridad contra una persona que tal vez pueda ir escalando privilegios, hacerse administrador y de alguna forma desactivarlos. Entonces van a aprender de las infraestructuras, van a aprender de los controles de seguridad, de los procesos y sobre estos van a atacar. Otra técnica recurrente también y que no deja de ser de riesgo es el phishing y unos ataques que son conocidos como los Wuthering Hole. El phishing, la técnica tradicional, nos envían, nos piden información, nos convencen de que es una solicitud legítima y si no contamos con elementos técnicos y con el conocimiento necesario para identificarlo, pues puede que nuestros datos se vayan. Y en este momento, en este contexto en el que estamos ahorita, el phishing se ha disparado porque ha encontrado oportunidades altísimas. Vamos a verlo más adelante. Y, respecto al Wuthering Hole, es ese compromiso de servicios en donde llegan muchos colaboradores, ¿cierto? Muchos, usuarios a navegar
de tal forma que los atacantes encuentran un punto de concentración, tal vez de una misma compañía incluso, lo comprometen de tal forma que todo el que navegue allí sea comprometido y empiece a ser controlado por ellos con un objetivo definido. Finalmente, los servicios vulnerables. Las vulnerabilidades se mantienen, ¿cierto? Y aparecen día a día. Cada mes nos encontramos unos paquetes interesantes de vulnerabilidades. Recién antes de conectarme aquí, veo que hay un administrador de contenidos que se llama Drupal, que acaba de exponer que tiene una debilidad de este tipo, RCE, ejecución remota de comandos, que es, digamos, el elemento más crítico en términos de vulnerabilidades, porque eso significa que si el sistema no es debidamente parchado, el sistema o la aplicación, una ejecución del exploit, ¿sí? Explotando esa debilidad, le va a dar la oportunidad al atacante de ejecutar comandos en el sistema. Y una vez que ejecute comandos en el sistema, digamos, tiene el control total, ¿sí? Y lo complicado en este caso es que se le dé la oportunidad de ejecutar comandos en el sistema, que los usuarios tienen la tranquilidad que solamente los propietarios tienen la tranquilidad de que solamente lo va a poder hacer un usuario autenticado, pero en este tipo de vulnerabilidades o aquellas que están listadas acá no fue necesario y no es necesario tener autenticación, es decir, no se requiere saber usuario, no se requiere saber contraseña, solamente se requiere saber que el servicio tiene la debilidad. ¿Y los atacantes cómo lo hacen? Desplegando ataques constantemente, hasta que en algún momento se abre la puerta, el mismo ataque les confirma a ellos, ya estoy adentro, y ellos toman el control para decidir cómo actuar. Diferentes vulnerabilidades en el último año importantes en Pulse Secure, Citrix, Exchange. De hecho, en la última semana, el segundo martes de este mes, se publicaron cerca de 129 parches de seguridad de Microsoft con parches críticos, y uno de ellos, esta vulnerabilidad, que si el servicio de compartir archivos y carpetas llega a estar expuesto en Internet y no tienes el parche adecuado, puede que seas blanco de próximos ataques y que una vez hagan la prueba, pues van a conseguir entrar a tu infraestructura. Y eso no requiere, como les digo, usuarios, contraseñas, privilegios, no, solamente requieren la exposición de un servicio vulnerable, así como lo hizo WannaCry, así como lo hizo Petya, o otra serie de ataques masivos que simplemente encontraron una habilidad, la aprovecharon, pero después de aprovecharla, después de generar este concepto aquí de intrusión, pues decidieron qué hacer de este lado. Piensen en que WannaCry no hubiera sido un ransomware, sino hubiera sido una herramienta masiva de espionaje. Tal vez nadie se había dado cuenta en ese momento, porque aquí se dieron cuenta porque salió un aviso y les dijo, estás cifrado, ¿quieres volver a ver tu información? Págame. Pero que hubiera sido algo que simplemente hubiera estado escuchando allí y aprendiendo de las compañías y llevándose información, tal vez hubiera tenido un impacto mucho más crítico. En términos de estas amenazas, ¿cierto? Hay un elemento muy importante que desde Kaspersky y algunos de nuestros canales en la región también proveen, y es el awareness, ¿cierto? La preparación, la concienciación de las personas, es decir, no actuar en tecnología, sino en actuar en las personas, en hacerle ver a las personas cómo pueden identificar un phishing, cómo pueden identificar que una página en la que están navegando y les dice que tienen que actualizar el Chrome, pues eso no es real, eso no es legítimo y debería más bien reportarse porque hay un riesgo en este sistema. Entonces, empezar a entender todas esas debilidades, preparar a la gente, hacerlos nuestro primer alfil en esa batalla contra las ciberamenazas, de tal forma que siempre ellos van a ser atacados, pero que tengan la habilidad de identificarlo, reportarlo y contenerlo, y por supuesto de no ser impactados. Otra serie de elementos adicionales enfocados en servicios de ciberseguridad o en plataformas específicas de ciberseguridad que no solamente ven los elementos maliciosos en los que se enfocan los atacantes, sino también esas técnicas, tácticas y procedimientos específicos que están implementando para acceder a las infraestructuras y que se esconden detrás de actividad legítima.
¿Qué tenemos en la región? Tenemos muchas botnets, siguen disparadas las botnets, y durante esta cuarentena que estamos viviendo, aumentaron. ¿Por qué? Porque el spam es una herramienta que les permite a este tipo de amenazas llegar a los sistemas, y el spam en este momento se concentró en un tema clave que es el COVID. ¿Qué es el COVID? ¿Cómo me protejo del COVID? ¿Sí? Entonces, todos queríamos saber qué era lo que estaba pasando, cómo se movía esta situación a nivel mundial. Y buscábamos en fuentes, pues, no reconocíamos cuáles eran, digamos, las fuentes válidas para analizar esta información. Todos los atacantes entendieron que al generar este spam le iban a dar contenido a los usuarios que tal vez los motivaran a abrirlo, y eso lo aprovecharon para que, después de abierto el posible archivo con información respecto a cómo protegerse del COVID o a la nueva vacuna o técnicas para garantizar que si el COVID llega a nuestros hogares no pueda infectarnos, pero venían detrás de ello una serie de elementos como Emotet, que es una botnet muy fuerte, lleva muchos años en la región, pero también Dridex, Qbot, Ave María, una serie de grupos y de elementos técnicos de diferentes familias con diferentes intenciones, pero cuyo mayor objetivo era el de tomar control de los sistemas para posteriormente desplegar algún tipo de acción. Y junto a esos dos elementos, los incidentes que hemos analizado también, a esos botnets y el spam, también hemos encontrado el uso de técnicas lo llaman aquí post-explotación, ¿cierto? Esto lo utilizan especialistas en ciberseguridad, pero los atacantes también lo pueden usar y lo están utilizando para penetrar en las infraestructuras, aumentar su campo de acción, llegar a diferentes sistemas y tratar de hacerlo con elementos que hagan de alguna forma el menor ruido posible o que se muevan lo más rápido posible en la infraestructura. Entonces, todo esto está trabajando en conjunto, se está moviendo en conjunto, toman control de las infraestructuras. En ocasiones, digamos, el accionar puede tomar unas de 2 a 4 horas, pero dependiendo de la habilidad del grupo detrás de esto, pueden tomar un par de minutos y en ese par de minutos hacer todos los daños. Las acciones, ¿cierto?, de impacto según sus objetivos dentro de las infraestructuras. La que mayor vemos nuevamente es el ransomware, pero también tenemos eventos de minería ilegal de criptodivisas, espionaje, por supuesto, intento de robo de credenciales para acceso a servicios de banca en línea. Es decir, no hay un solo objetivo. Sin embargo, el ransomware es el más desplegado porque les genera unos dividendos altos y muy rápidos a los atacantes. ¿Qué más hemos visto en la región? Y ya hemos tenido la oportunidad de hablar respecto al BEC, que es el Business Email Compromise, ¿cierto? El compromiso de cuentas corporativas, de cuentas de correo corporativas. Sin embargo, ahora mismo hemos visto un ataque a los procesos aprovechado por grupos muy fuertes detrás de esta estrategia. Esta es una estrategia que involucra tecnología, personas y procesos, y en la cual los atacantes han visto una gran oportunidad. Entonces, esto es de mayo, hace un mes, y es una especie de seguro de desempleo que desplegó el gobierno de los Estados Unidos, pues, para todos sus ciudadanos, entendiendo la situación que estamos viviendo, y en la cual le garantizaban a los ciudadanos que después de una evaluación, ¿sí?, de sus necesidades, podrían llegar a ser beneficiados con un subsidio de $790 hasta por 26 semanas, es decir, unos $20.500. ¿Cómo se solicitaba este beneficio en los Estados Unidos? Básicamente necesitaban registrar los datos del Seguro Social, del Social Security Number, su nombre
y un correo de contacto. Y con eso el sistema internamente hacía la evaluación del tipo de persona y definía sí o no si era beneficiado de este tipo de recursos. Esta es una respuesta legítima, ¿cierto?, de las plataformas gubernamentales encargadas de la autorización y, por supuesto, pues del despliegue de los recursos. Y empezaron a darse cuenta que grupos específicos muy fuertes, primero recolectaron información. Son 3 datos, como les decía: el número de seguridad social, el nombre completo y el correo electrónico. Dentro de las consideraciones que tenía el sistema, cada usuario debería tener un correo electrónico diferente. Entonces, los atacantes se dieron cuenta que el sistema tenía una debilidad a la que se le llama el Google Dot, el punto de Google, en el que básicamente, si mi correo es, por ejemplo, eduardo.chavarro@gmail, yo puedo mover el punto en cualquier posición y el correo sigue siendo el mismo, incluso desaparecerlo. Entonces, eduardo.chavarro es lo mismo que eduardochavarro@gmail, o es lo mismo que edu.ardochavarro. Y dense cuenta, aquí lo que hicieron los delincuentes, moverse con los diferentes puntos. Es un mismo correo, ¿cierto? Pero para el sistema de información gubernamental eran diferentes, porque la estructura es totalmente diferente. Sin embargo, para Google, todos estos correos son el mismo. Y allí lo aprovecharon los delincuentes. No hackearon el sistema, sino entendieron cómo funcionaba el sistema. Eso sí, consiguieron muchos datos de las personas, que realmente en esta situación no es difícil. Adicionalmente, sabemos que hay bases de datos públicas en las que se puede recolectar todo este tipo de información. No se puede recolectar, sino consultar, porque ya está recolectada. Entonces, esta técnica la aprovechó un grupo, como les digo, muy bien soportado, y empezó a bajar en el continente y llegó a nuestra región, y en nuestra región volvió a impactar con la misma situación. Este es un titular de un medio en Perú, donde dice que hackean web del bono universal para robar casi $1 millón de soles, cerca de unos $350.000. Interesante aquí el procedimiento de recolección, un sistema de información gubernamental en el cual simplemente era necesario tener el número de identificación y la fecha de emisión del documento de identificación. Y adicionalmente, al registrarse, requería un número de teléfono. Aquí no era con correo electrónico. ¿Qué pasó? Los delincuentes nuevamente entendieron el proceso, consiguieron los datos y algo importante aquí es, nuevamente, no se hackeó el servicio, se hackeó el proceso, ¿sí? Se atacó el proceso. El problema es el proceso para cobrar el bono. Ahí han habido fallas. ¿Cómo se cobraba? Nuevamente, con el número de cédula, la fecha y un teléfono. Y este teléfono no había una validación que confirmara que correspondía a las personas. ¿Cómo se recolecta este tipo de información? Yo estoy seguro que todos, si no la gran mayoría de quienes están hoy en esta sesión, vieron este tipo de situaciones en los últimos meses, ¿cierto? Cadenas de WhatsApp, servicios, supuestos servicios en los cuales solicitaban a las personas que validaran si eran beneficiarios. ¿Y cómo era esa supuesta validación? Escribiendo los datos requeridos por el sistema legítimo, es decir, una recolección perfecta de información, mensajes de texto. Y dense cuenta que esto no es exclusivamente de Perú, esto pasó en toda la región y sigue pasando hoy en día, ¿cierto? México, Colombia, Ecuador, Perú, en toda la región estuvo difundido este tipo de elementos, recolectando información de todo tipo, incluso algunos casos en los cuales, y hoy en día se siguen presentando, entrega de supuestos premios, ¿sí? Planes de alimentación, servicios específicos en los cuales quienes reciben la cadena, ¿cierto? La cadena en sus redes sociales, adicionalmente los motivan, les dice, por favor, ayúdenos a difundir esto a todos sus contactos para tener un mayor alcance. Eso no quiere decir que están ampliando la cobertura, sino que están ampliando su espectro y la oportunidad de colectar mucha más información.
llegamos a un tema bien interesante y es cómo se movió el COVID-19 o cómo se sigue moviendo el COVID-19 respecto a la ciberseguridad, es decir, cómo convertimos en una amenaza digital el COVID-19. ¿Por qué? Nuevamente, porque las personas pueden tener miedo, ¿cierto? O pueden requerir más información, no están a gusto con lo que ven en algunos medios y van a buscarlo. El problema es que no había una fuente específica donde ir a buscarlo, ¿cierto? Nosotros en algún momento decíamos, por favor, diríjase exclusivamente a los sitios de gobierno, pero los sitios de gobierno no tenían la información correcta en su momento, entonces la gente quería era saber qué era lo que estaba pasando y aprovecharon los buscadores sobre todo para tratar de colectar más información, y los delincuentes saben ubicarse en los buscadores, saben cómo hacer que su página esté de primera o de segunda y saben llegar con un mensaje que atrae. Estas son unas estadísticas que tomamos desde Kaspersky y dicen que el 57% o más de empleados llevaron sus PCs del trabajo a un área aparentemente desprotegida en su hogar, ¿sí? Empezamos a hablar de home office, de teletrabajo, incluso del estudio desde casa, del teleestudio. Y es interesante cómo esto afectó la infraestructura de las organizaciones, porque la organización que tenía en su mente que sus equipos nunca iban a salir de su castillo, ¿sí? De su protección, pues en este momento tuvieron que abrir las puertas, entregarlos y empezar a habilitar las sesiones remotas. Entonces muchos de ellos implementaron VPNs, implementaron servicios de seguridad, pero una gran mayoría no lo hicieron. Y en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, fueron afectados especialmente por el ransomware. Y es allí donde, por ejemplo, vemos que la industria de la salud fue claramente afectada. ¿Por qué? Porque en esa necesidad de proveer servicios, ¿sí? Habilitaron la exposición de elementos que eran exclusivamente internos, se lo pusieron sobre Internet para que todo el mundo fuera beneficiado, pero quienes más se beneficiaron en muchos casos fueron los delincuentes. Tenemos muchísimos casos realmente en toda la región, en el sector salud, en los que nos llamaron a pedirnos ayuda para tratar de recuperar sus sistemas, porque no era solamente que tuvieron una intrusión, sino que todo su sistema que estaba soportando la situación de seguridad, la situación de calamidad, ¿cierto?, de salud, habían quedado fuera de línea. Entonces, un elemento realmente claro, la seguridad que había dentro de las infraestructuras ahora dependía también de la seguridad que se produjera en los hogares. Y en los hogares nosotros realmente no tenemos seguridad, ¿sí? Nuestro enfoque de seguridad en los hogares es totalmente diferente, la navegación es totalmente abierta, los servicios se pueden conectar o desconectar, el tema del Wi-Fi, ¿cierto? Podemos tener una red Wi-Fi tal vez mal configurada, es más, podemos tener una red Wi-Fi en la cual alguien más ya está conectado. Entonces, ese esquema de seguridad se abrió y dio oportunidad a diferentes incidentes. El 25% de los ataques de ingeniería social, esto es bien importante, han sido más fáciles de ejecutar durante esta situación de caos global. ¿Por qué? Porque más personas fueron víctimas de trucos simples. ¿Por qué? Porque la protección anti-spam, la protección del proxy, la protección de navegación, la protección del firewall, los controles de navegación quedaron totalmente fuera de línea cuando el equipo llegó al hogar, ¿sí? Porque ya es más difícil contenerlo desde allí y garantizarlo. Entonces, trucos que realmente eran bien conocidos, pero que eran contenidos por tecnología, pues en este momento ya no eran contenidos por la tecnología y el usuario quedó expuesto. Adicionalmente, empezaron a ser muy proactivos los delincuentes en nuevas oportunidades o formas de convencer a los usuarios. Y este es un ejemplo, este es un caso real, ¿sí? Esto es un incidente, una compañía que sufrió un incidente de ransomware y mientras hacemos la limpieza, la recuperación de todos los sistemas, en sus buzones de correo empezaron a recibir un archivo PDF. Al abrirlo, esto era lo que se veía. Entonces,
Dense cuenta que son muchos elementos de ingeniería social, es decir, aquí parece que hay un mensaje, ¿cierto? Pero está cubierto y me dice, ¿lo quieres ver? Este es un correo protegido. Haz clic aquí. ¿Sí? Entonces, la persona, adicionalmente, el adjunto tenía un nombre dirigido a la compañía y cuando nosotros empezamos a hacer el análisis del tipo de contenido, entonces nos damos cuenta que entre los elementos que tiene, pues está redirigiendo a una URL específica, pero esto que está cubierto aquí es la codificación del correo de la persona a la que le quieren robar sus datos. Es decir, no es un phishing masivo que le llegó a todos, sino que este phishing iba con la intención de llevarse los datos de esa persona, de esa organización. Una vez se abría esta página web, redirigía a una segunda página web, hacía una serie de saltos, pero en la última generaba un portal exactamente igual al portal web de acceso al correo electrónico de la compañía. Entonces, dense cuenta, los elementos de ingeniería social que son de alguna forma rápidamente detectados por los usuarios, pues aquí, detectados por tecnología, pues aquí evadieron esos controles de tecnología y no fue que los evadieron, sino que se salieron del control de la tecnología y ahora están en manos del usuario. Está en manos del usuario entender qué es lo que está pasando aquí. Yo le decía al cliente, él me preguntaba, bueno, ¿yo qué hago? Yo le decía, ¿tú recibes muchos correos en inglés? Me dice, no. Digo, pues mira, es que esto está en inglés. Y si tú ves el cuerpo del mensaje está en inglés. Dile a la gente, pues, que si no están recibiendo mensajes en inglés, que es malware, de una vez lo asocien de esa forma. Ah, ok, pero si es una compañía muy grande que negocia en diferentes idiomas, pues, bueno, ahí sí tenemos que tener otra estrategia. Pero en este caso específicamente, los correos en inglés no eran constantes, ¿sí? De hecho, todos sus negocios eran en la región. Entonces, es una forma rápida de entenderlo. Adicionalmente, este tipo de situaciones hay que interiorizarlos y hay que aprender de ellos, de tal forma que claramente aquí se ve es una intención de alguien porque yo abra esto. Entonces, cuando yo habilito alguna estrategia para determinar que esto puede ser malicioso o que me está buscando para que le entregue información, pues inmediatamente lo descarto. Pero eso se genera con la experiencia, pero también con la preparación. Otro dato interesante, el 7% de las compañías han perdido la habilidad para desarrollar respuesta a incidentes en sitio en caso de un ciberataque. ¿Por qué? Porque todo se volcó al teletrabajo. Porque no podemos tener, y seguimos aún con esta tendencia, ¿no?, a las aglomeraciones, ¿sí?, a un distanciamiento de 2-3 metros, unas condiciones de salubridad y de control muy rigurosas en este momento, pues porque estamos cuidando a las personas, cuidando de su salud. Entonces, todo se volcó al hogar. Y resulta que esos incidentes de ransomware, cuando recibías el mensaje, tus archivos están encriptados, toda la gestión en ese momento estaba en remoto, porque los administradores, los operadores estaban trabajando en remoto porque vieron la oportunidad de trabajar desde casa atendiendo las recomendaciones estatales y pues de salubridad, pero quedó totalmente vacío o altamente vacía la infraestructura, de tal forma que un ataque de este tipo, lo primero que hacía era desconectarlos, el atacante quedaba con el control total y tenía todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con la infraestructura. Entonces, esto complicaba y complica la situación de las organizaciones. Otro dato interesante, el 3% efectuaron recortes al presupuesto para optar por soluciones más económicas. ¿Qué tipo de soluciones? Y aquí hay una estadística que, como parte de los análisis que hemos hecho de respuesta a incidentes en la región, especialmente durante la situación de cuarentena, nos encontramos que el servidor que da el acceso a los servicios remotamente, generalmente implementan un servidor Windows 2003. ¿Por qué? Porque no hay para adquirir licencias y porque se necesita un servidor de rápida implementación. Y todos estos casos en donde tenemos un escritorio remoto o un servicio de archivos compartidos expuesto en Internet con Windows 2003 han sido catastróficos. El acceso, los atacantes se especializan en este recurso
y especialmente cuando expone escritorio remoto. Entonces, siempre que empezamos a hacer una entrevista con las organizaciones para ver qué detalles hay respecto al incidente, nos encontramos con esta situación. El equipo encargado de exponer los servicios, pues es uno que nunca se tuvo en mente, no estaba en la cabeza de nadie, y se escogió pues cualquiera para publicarlo. Y ese cualquiera pues llevó a situaciones realmente de alto impacto para las compañías. En términos generales, para las estadísticas de 2019 podemos decir que casi un 20% de los usuarios de Internet, de todo Internet, no usuarios o clientes de Kaspersky, sino usuarios de todo Internet, fueron afectados por al menos un evento de malware. ¿Sí? El 20% de la población digital, llamémoslo así, tuvo un evento de malware, al menos un evento de malware en 2019. Un número bajo, pero pues en proporción es realmente bastante alto. 975 millones de ataques en Internet detectados por Kaspersky y 273, casi 274 millones de URLs únicas. Se crearon URLs específicas para cada caso y Kaspersky detectó casi 274 millones. Si hacemos una comparación con la población de Brasil es más o menos de 210 millones de personas, sumemos tal vez la de Colombia, es decir, que se creó una URL única por cada ciudadano de Brasil y Colombia juntos en 2019. Y si hablamos del número de ataques, podríamos estar hablando de un ataque por cada ciudadano de toda Latinoamérica y unido a la población de Estados Unidos. Podría ser esa la cifra. Es decir, un ataque por cada persona casi que entre Estados Unidos y Latinoamérica. 24.600.000 objetos maliciosos únicos en Internet, en la web. ¿Sí? No malware en los sistemas, sino maliciosos en la web. Los números son realmente bien interesantes y solo uno de ellos puede afectar a muchas industrias o a muchas personas. Otros datos interesantes, más de 755.000 equipos de usuarios únicos cifrados, ¿sí? Atacados por ransomware. Más de 755.000 equipos. Uno a uno atacados o cifrados. Un ataque en una infraestructura cifra por lo menos alrededor de unos 5 a unos 20 equipos, principalmente servidores. Pero también hemos visto casos en los que el número es altísimo, más de 200 máquinas cifradas. Criptomineros, ¿sí? Es decir, esa forma de usar los recursos, mis recursos tecnológicos en beneficio de alguien más, ¿cierto? De tal forma que mis recursos tecnológicos disminuyen su tiempo de vida. Entonces estamos hablando que los criptomineros atacaron a 2.200.000 usuarios únicos en Internet. Y los mineros no solamente se están moviendo entre servidores y estaciones de trabajo, también se están moviendo al IoT, se están moviendo a los smartphones. Toda la tecnología les sirve a ellos para usarla en beneficio pues, de un grupo especializado que lo que quiere es conseguir criptodivisas. Finalmente, en más de 766.000 equipos se neutralizaron intentos de ejecución de amenazas para el robo de dinero, exclusivamente orientadas a atacar servicios de banca en línea. Entonces, son datos importantes, los números son muy altos, pero lo importante aquí es que están siendo contenidos mientras se cuente con mecanismos de protección. Si no se cuenta con mecanismos de protección, veámoslo, todos tenemos en la cabeza que el laptop debe estar protegido, entonces el portátil, el equipo de escritorio, y el smartphone. ¿Y qué calidad de información tienes en el smartphone? ¿Qué manejas allí? ¿Y crees que no hay ataques allí? ¿Que con solo navegar a una página web no puede ser comprometido tu sistema? Es importante tener esto en cuenta. La amenaza del COVID. La dinámica de las amenazas respecto a la situación de pandemia ha demostrado que las amenazas web bloqueadas, ¿cierto?, aumentaron respecto a los eventos
de cuarentena en la región, y esta es una tendencia a nivel mundial. Dense cuenta que aquí el pico máximo está en el momento en que Estados Unidos define su cuarentena. ¿Por qué? Porque el aislamiento convoca a las personas a mantener el servicio, ¿cierto? Y todos quieren mantener el trabajo y por eso se habilitan los mecanismos de trabajo remoto. Y los delincuentes lo entendieron y empezaron a generar estrategias basadas en web. ¿Por qué? Porque es que mientras alguien está trabajando, puede estar navegando y ahí es donde buscan esa oportunidad. Adicionalmente, también nos dimos cuenta, digamos, respecto al comportamiento, que aquellas amenazas que utilizaron COVID-19 en el nombre de los archivos, en la estructura de sus archivos, tenían una dependencia alta en los momentos críticos de la pandemia, cuando empieza todo esto, pero adicionalmente nos dimos cuenta que sus picos más altos están entre semana y los fines de semana bajaban. Sí, es decir, mientras las personas están laborando, se desplegaron constantemente. Los fines de semana como que tomaban un respiro, entendiendo que no había fuerza laboral en esos días, que la gente, a pesar de estar en su casa, pues trataba por lo menos de concentrarse en otras cosas, ¿sí? Perderse en otras cosas, y los delincuentes también definieron sus jornadas de ataque. Esta es una estadística bien interesante para un solo día, ¿sí? Durante la situación de pandemia iniciada en febrero de este año, en el cual el equipo de análisis de amenazas de Google detectó que para un solo día hubo 18 millones de detecciones de mensajes de malware y phishing en un solo día en situación de pandemia, y que el spam relacionado con mensajes relativos al COVID-19 en un solo día tuvo un pico máximo de 240 millones de mensajes. El correo se llenó de mensajes diciéndote: óyeme, ¿quieres saber cómo se está moviendo? ¿Quieres saber cómo protegerte? ¿Quieres saber qué medidas debes tener? Descarga este archivo. Y hoy en día se mantiene. Hemos visto una campaña en Colombia en la cual suplantan al Ministerio de Salud y le está llegando a las personas un mensaje haciéndoles creer que han sido seleccionados para una prueba aleatoria de coronavirus, que descarguen un documento en el cual están todas las instrucciones, y el documento pues es el malware que va a comprometer el sistema. O también las estrategias de los atacantes. Entonces esta es una botnet conocida como Blacknet, pero crearon un sitio web y crearon una estrategia mercantil interesante, diciendo que instalaras el Corona Antivirus, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente los usuarios llegaron a trabajar a casa y en casa las condiciones de seguridad no eran las mismas, ¿sí? Tal vez no tenían un antivirus implementado. Entonces también fue una de las sentencias de búsqueda en Internet: ¿dónde consigo un antivirus? Y ellos pues puntuaron el Corona Antivirus. Quien quería lo bajaba y lo instalaba, pero lo que estaba instalando realmente era otro elemento de malware. Una técnica interesante, hace 6-7 años fue altamente difundida en toda la región latinoamericana. Sin embargo, se reincorporó, y es la de comprometer los DNS, especialmente comprometer el router que te instala el proveedor de servicio en la casa, ¿sí? De tal forma que cambiaban los valores de DNS para que cuando navegaras a sitios específicos recibías este mensaje, ¿cierto? Entrabas a Google o a Amazon y recibías este mensaje que te decía que supuestamente la Organización Mundial de la Salud te estaba dando unas recomendaciones, que de hecho es real. Es decir, ahora mismo estamos siendo bombardeados por redes sociales, por SMS, diciéndote: puede que estés en una zona de alto riesgo o de alto impacto, ¿no? Y en este momento no sabemos qué información legítima es legítima y qué información no lo es, porque hay tantas aplicaciones y tantas situaciones que están disparando ese mensaje, que los delincuentes también aprovechan esa situación y generan sus propios mensajes con la misma estructura, pero por supuesto pues con un elemento malicioso. Esto es todo lo que detectamos, o las técnicas que detectamos como parte de nuestros servicios de respuesta a incidentes. Esto es para 2018, pero no ha cambiado mucho. Hay unos elementos nuevos, sin embargo,
todos son este tipo de tendencias, pero dense cuenta que con mayor intensidad, es decir, en más del 50% de los casos, tenemos este tipo de técnicas, por ejemplo, interfaz de líneas de comando, ¿sí? Líneas de comando ejecutadas que llevaron a otro tipo de situaciones, borrado de archivos, cifrado de archivos o información, ocultamiento, perdón, software para empaquetar. Todas estas técnicas, dense cuenta que ninguna de ellas, o tal vez muy pocas, se refieran a malware. ¿Sí? Todo esto lo hacen nuestros sistemas y lo hacen constantemente. Ejecutar librerías, hacen scripting, archivos firmados, ¿cierto? Búsqueda de recursos compartidos, eso lo hacemos constantemente, pero los atacantes también lo están aprovechando. Es decir, que en este momento garantizar que la seguridad solamente esté en manos de un elemento de protección que conoce, ¿sí?, elementos maliciosos o tal vez comportamiento de los archivos maliciosos, pues ya no es suficiente, porque los atacantes se han dado cuenta que el malware es el último de los pasos, tal vez una columna 2 pasos más adelante de estas. Aquí es donde está el verdadero valor en este momento y hay que enfocarse en el comportamiento, el control de usuario, la gestión de usuarios, actividad en los sistemas, actividad en la red. Esta es respecto al framework de seguridad adaptativa de Kaspersky. Los servicios que nosotros tenemos, ofrecemos y con los cuales nos desenvolvemos en la región, estos servicios pues, nos ayudan a garantizar la seguridad, pero adicionalmente a investigar nuevos elementos que nos benefician y que benefician a nuestros clientes de tal forma que se garantice la seguridad en todos los elementos de prevención, detección, respuesta y predicción, porque el hecho no es solamente el alertamiento respecto a un malware específico, sino también ver qué elementos respecto a la situación de mi infraestructura pueden generar riesgo y en los cuales yo debería enfocarme para reforzarlos, ¿cierto? Y para prepararme. Esto es lo que les quería compartir y gracias al equipo de Incomex por la invitación. Es un barrido muy rápido realmente de las cosas que hacemos y de las que hemos detectado, pero estoy seguro que son de beneficio y que así no tengan un elemento técnico en este momento ya tienen la idea de qué es lo que puede estar sucediendo y sobre qué elementos deberían empezar a enfocar sus esfuerzos de aseguramiento tanto personal como de sus servicios tecnológicos. Eduardo, muchísimas gracias. La presentación realmente fue muy interesante y los datos también. Yo pienso que esto nos da un piso para todo lo que está pasando en Latinoamérica, para entender cómo todo lo que pasa, independiente a qué nivel, termina afectando esa esfera de ciberseguridad que a veces vemos como muy lejana, muy de compañías muy grandes, cuando en realidad todos somos blanco o podemos ser blanco de este tipo de ataques. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y comentado el día de hoy. No sé si de pronto alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. En el chat no veo, pero pues si quieren en este par de minuticos podríamos contestar alguna. Yo resalto algo importante que acabas de decir y es que la ciberseguridad no es algo que aqueja exclusivamente a compañías grandes. La cantidad respecto a temas de BEC, de malware y de compromiso de infraestructuras, de eventos que analizamos en la región en los últimos meses ha sido altísima y la mayoría ha sido enfocada a pequeñas empresas que no tenían dentro de sus criterios, ¿cierto?, de implementación, temas de seguridad, pero que requirieron salir a exponerse y cuando se expusieron inmediatamente fueron abordadas por diferentes atacantes o diferentes grupos o diferentes amenazas y comprometieron toda su infraestructura, incluso llevando a muchas a la quiebra. Dice, espérame que quede como una pregunta, tiene un poco más que ver con marketing, que me mantener para promocionar los cuidados y este tipo
Ah, ok, entiendo. Estás haciendo una pregunta si tenemos más material para promocionar este tipo de temas a nuestros clientes. Bueno, en este momento nosotros tenemos material en el Partner Portal acerca de Kaspersky y de los productos que tú puedes también consultar, José. Y de todas maneras les voy a dejar aquí en el chat nuestro correo para que puedan también por allí escribirnos y nosotros con mucho gusto pues también les facilitamos información. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda que tengan, con todo gusto nos pueden contactar. Kaspersky, como todos saben, pues es una marca muy importante para nosotros en la unidad cloud. Aquí también les dejo mis datos y cualquier cosa que requieran, con mucho gusto, aquí estaremos para atenderlos. Muchas gracias y a todos que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Feliz tarde a todos.